Soy Carla González, Head of Growth de LATAM para Kilómetro Cero. Y bueno, vamos a seguir con la energía. Vamos a pedirle a Steven que nos vuelva a contagiar esta energía para levantar los ánimos en este escenario. Y seguiremos hablando de sostenibilidad ahora con una visión de cadena, donde escucharemos algunas reflexiones acerca de uno de los retos más importantes, pues que es el desperdicio alimentario. Y es Tetra Pak quien nos trae este bloque. Por cierto, van a encontrar en las mesas de aquí al lado agua por si alguien quiere hidratarse. Pero antes de la mesa de diálogo vamos a escuchar a Gemma Sacristán, quien es socia y líder de sostenibilidad y cambio climático en el área de clientes e industrias de Deloitte Spanish LATAM. Previamente se desempeñó en el sector financiero, en banca comercial, de inversión y multilateral. Trabajó también en el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y como responsable de la división de mercados financieros del BID y después como directora general de BID Invest. Adelante, Gemma, es un honor poder contar contigo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Déjenme que empiece poniendo esta foto. Me imagino que para muchos de ustedes es simplemente un plato de comida, pero en realidad la comida es mucho más que el contenido de un plato. Esas legumbres, la ensalada o el filete de ternera son el último eslabón de una cadena de acciones con huella medioambiental, hídrica y uso, esto es muy importante, uso de recursos limitados. De hecho, los sistemas alimentarios suponen cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Su producción utiliza el 48% de los recursos naturales, el 70% de agua dulce y contribuye notablemente a la deforestación y la pérdida de biodiversidad, según advierte la FAO. Son datos que reflejan un dato épico. Alimentar a 7.500 millones de personas, una población que, según todas las previsiones, en el 2050 superará los 9.600 millones. El modelo de producción actual no es sostenible y, de seguir así, necesitaremos recursos equivalentes a casi 3 planetas. Claramente habrá escasez de tierra y de recursos a la hora de alimentar a tanta gente. De ahí la importancia de pensar en un nuevo modelo que incluya la agricultura sostenible y regenerativa, porque aunque los alimentos son el producto final, la meta es lograr una industria alimentaria que sea sostenible en todos los eslabones de la cadena, es decir, en todas las etapas por las que pasan desde su producción hasta su consumo, incluyendo su empaquetado, su transporte y su venta. Además, no podemos olvidar la cantidad ingente de comida que va directamente de la mesa a la basura. Se estima que el 30% de los alimentos producidos en el mundo se desperdician cada año, con un total de 1,3 millones de toneladas. Por otro lado, la tendencia a vivir una vida sin recursos está, por suerte, ganando terreno cada vez más, permitiendo la reutilización y el reciclaje de productos alimenticios que de otro modo se destinarían a los residuos. Un estilo de vida con 0 residuos no solo es posible, sino es un deber. La paradoja es que frente a una sociedad en ebullición, la verdad es que cada vez hay un número mayor de personas que sufren hambre, 821 millones, es decir, un habitante del planeta de cada 9. Y según los datos de la FAO, son solo los alimentos que se tiran en Europa se podrían alimentar a 1/4 parte de esta gente que pasa hambre. Pero descubramos un poco de la historia reciente en torno al desperdicio de alimentos. Primero, es una tendencia que comenzó en la escuela. Hasta hace unas décadas a un niño sentado en cualquier mesa del comedor de su casa o del colegio se le decía una y otra vez que terminara todo lo que se le había puesto en el plato. Eso ocurría con regularidad, porque la educación del pasado requería no desperdiciar nada o, a lo sumo, utilizar los restos con recetas de recuperación que ahora forman parte de la tradición. La cultura de 0 residuos en el mundo familiar era entonces una norma. Puede ser porque la economía doméstica ya no es un tema de estudio en la escuela, pero la situación actual ha cambiado mucho.
Las últimas generaciones parecen haberse dejado llevar y han nacido en un contexto social en el que no hemos tenido que lidiar con la escasez, sino con la sobreabundancia de alimentos. Desde 0 residuos hasta 0 reutilizaciones, el paso es ciertamente corto. Francia a la cabeza. Según el ranking del Sustainability Index, un índice que analiza los resultados de sostenibilidad de 67 países, Francia repetidamente confirma su liderazgo en los 3 pilares considerados: lucha contra los residuos alimentarios, agricultura sostenible y desafíos nutricionales, por delante de países como Canadá, los Países Bajos, Finlandia y Japón. Por suerte, en el 2018 se lanzó el primer decálogo antidesechos del mundo, el conocido como el decálogo Coldiretti. 4. Las leyes de desperdicio cero para evitar los alimentos que caducan ya llegaron también en el 2016 con Francia a la cabeza y se convirtió en una obligación para los grandes supermercados y restaurantes trabajar con 0 residuos, donando los alimentos que expiran a las organizaciones de los distintos, mejor dicho, a las organizaciones que distribuyen a los pobres, so pena de fuertes multas o incluso de prisión. Otros países los han seguido, México es uno de ellos. Grandes líderes tomando la batuta. Uno de los más ilustres portavoces de esta filosofía, el chef modenés Massimo Bottura. Me imagino que conocen a través de su restaurante Osteria Francescana, uno de los mejores restaurantes del mundo en el 2016 y el 2018. Continuamos. Food for Salt. Me imagino que conocen las creencias culinarias de 0 residuos. El 2016 él fundó el Food for Salt, una asociación sin ánimo de lucro creada con el objetivo de animar a organizaciones públicas y privadas y sin ánimo de lucro a crear y apoyar comedores comunitarios en todo el mundo. Es toda una referencia para todos los que seguimos estos temas. Pero también durante la Exposición Universal de Milán en el 2015 con el tema Alimentar el planeta, energía para la vida, el chef comenzó a llamar la atención sobre estos problemas iniciando una importante iniciativa de colaboración con Caritas Ambrosiana, la fórmula del refectorio ambusano, que en los años siguientes fue exportado con éxito a otras partes de Italia y luego al extranjero, a Módena, Bolonia, Río de Janeiro y Londres. Llama la atención sobre la etimología del refectorio latino, es decir, rehacer o recuperar. Los grandes cocineros del mundo se ponen a prueba para reutilizar las materias primas y los residuos del comercio minorista a gran escala y crear platos que son buenos para comer y bonitos a la vista, para nutrir no solo el cuerpo, sino también la dignidad de los más necesitados. 6. Restaurantes con platos cocinados no solo con alimentos nuevos, entre comillas, sino con excedentes de comida. Ya en el 2013, en el corazón de Copenhague, nació el primer restaurante que ofrece en el menú solo los excedentes de la industria alimentaria. Es conocido y requete conocido en el mundo como el Wrap and Stop, que literalmente significa todo, todo sin excepción. 7. Restaurantes sin residuos. Silo 39 en Brighton, el primer restaurante sin residuos del Reino Unido. Aquí no solo se encuentran a 0 kilómetros de distancia los ingredientes de la cocina de los productos locales, sino que cualquier residuo es transformado por una máquina de compostaje y luego devuelto a los agricultores a los que ellos mismos les compran los productos para seguir así innovando en la cadena de producción. Pero por suerte, esto también ha llegado a México con el restaurante Baldío. 8. Las iniciativas solidarias para una nueva vida sin residuos en los alimentos también pasan por los canales sociales y la colaboración entre las diferentes realidades. En América existe una asociación entre el gigante de la organización sin ánimos de lucro, Fiden Américas, con Durst Das y Milconet, pero también en Italia Restaurante Solidare promovido por el Just Eat. A ver. Otro ejemplo, Restaurantes contra el hambre, campaña promovida por Acción contra el Hambre que llegó a Italia en el 2015 y que ya está presente en Inglaterra y en España. Y no podemos olvidar, sin duda alguna, el papel que juegan Banco de Alimentos, que vamos a tener ahora
aquí representados. 9. Las aplicaciones antidesperdicio que te ayudan a ahorrar dinero. Si las enseñanzas de nuestros abuelos no nos han impresionado, siempre podemos ser guiados hacia una ruta de desperdicio cero por las numerosas aplicaciones antidesperdicio. Aquí tenemos algunas a nivel global, pero también existen ya algunas de estas en México. Pero más allá de los desperdicios de alimentos, hay otra serie de tendencias relevantes que están marcando el futuro de la alimentación y la sostenibilidad. Por ejemplo, una muy relevante, la proliferación de los alimentos híbridos, así como otros relacionados con las preferencias del consumidor en torno a los productos orgánicos, los alimentos plant-based o los alimentos que priman el bienestar físico y emocional y, cómo no, la proliferación de los restaurantes del huerto a la mesa, en el cual tenemos múltiples ejemplos a nivel global, pero también por suerte ya en México. Ya para terminar, quisiera hablar de algo que ha ocurrido en los últimos años y que todos conocemos, una progresiva espectacularización de la comida, con múltiples programas de televisión y canales temáticos dedicados, pero también premios, guías gastronómicas, blogs de todo tipo, clases de cocina. Pero en realidad aprovechemos más allá de todo esto a reflexionar en la comida de otra forma. La comida no es solo entretenimiento, es cultura, riqueza, pero sobre todo es salud. Salud tanto para las personas como para el planeta. Es una inversión de futuro en la que debemos centrarnos hoy, para que desde el presente logramos crear entre todos ese futuro. Porque como todos sabemos, el futuro será sostenible o simplemente no será. Muchas gracias.